lógico que no entiendan o que tengamos visiones distintas sobre algo que no puede ser interpretado porque ustedes quieren interpretar un reglamento y no lo pueden hacer porque se metieron la Constitución en el culo. Cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto le cagó a los jubilados, junto con el presidente Milei, un poquito de mejora a esa vida de mierda que están pasando porque derrumbaron el salario de los jubilados. El presidente de la Comisión de Presupuesto, que decía que venía a luchar contra la casta y con los peores vicios de la casta, le hace gastar a los argentinos los millones que cuestan esta sesión, porque estas sesiones son, en definitiva, para emplazar al cagón de Esper, para que trate la recomposición salarial de los médicos del Garrahan, para que trate la situación de las universidades nacionales. Bueno, lo bueno que va a tener la era Milei es que se habla más claro, o por lo menos se ha perdido cierto, ¿cómo decirlo?, cierto pudor por las palabras ásperas. En una época esto era patrimonio de nosotros, los periodistas, hace 20, 30 años, algunos de nosotros empezamos a hablar un poquito más claro y a veces se nos soltaba se nos soltaba la chaveta y se nos saltaba la térmica y arrancábamos a putear. Pero esto ya ha pasado al nivel de la clase política. Milei lo ha convertido en norma. Este es el primer presidente que llega a un cargo, insulta, amenaza, putea, carajea, hace gestos masturbatorios. Y esto va derramando a la clase política. Quienes escuchábamos recién es Cecilia Moró. Claro, ¿de qué está hablando Cecilia Moró? De lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo interpretar lo que pasó ayer? Uno se puede quedar con el mero episodio de las diputadas, sobre todo de Unión por la Patria, que lo fueron a increpar a Espert, a José Luis Espert, que es el titular de la Comisión de Presupuesto, pero no porque lo que estaba discutiéndose en las sesiones, porque la Comisión de Presupuesto no se reúne para tratar un dictamen, para discutir la emergencia pediátrica o la emergencia para el Hospital Pediátrico Garrahan, que le permita una solución presupuestaria a la falta de partidas del Garrahan que está provocando esa vergüenza que es hoy en la Argentina, que el Hospital Garrahan, el hospital de referencia, un hospital que todos deberíamos ir y aplaudir de pie todas las mañanas, está en crisis, en una crisis lamentable que lleva a que las enfermeras y los profesionales que laburan ahí tengan que tener un segundo laburo, vender tortas o hacer Uber. Frente a esa vergüenza, José Luis Espert no convoca a la Comisión de Presupuesto con esas chicanitas y esas pelotudeces que suele hacer la clase política. La casta, ¿no era la casta eso? La que utiliza esos mecanismos inmundos para cagar a la gente. Lo decimos en lenguaje libertario, ¿no? Entonces, cuando lo ven entrar a Espert a la sesión, las diputadas de Unión por la Patria, sobre todo, se le van al humo. Es verdad que ahí se le cruzó Francisco Manrique, Paco Manrique, el muchacho de Les Mata, y le pegó un empujón a Espert, digamos así como quien no quiere la cosa, para explicarle cuántos pares son 3 botas. Claro, Espert no es un señor que es propiamente Mahatma Gandhi, no es que es un señor que predica el pacifismo. Es el mismo que predica cárcel o bala, es el mismo que predica que son todos chorros, que la chorra bien presa está, y esas cosas, ese lenguaje, porque de esto comenzó este programa hablando de los cambios en el lenguaje, es el señor que es la encarnación de la violencia política de la era Milei. Entonces, claro, la violencia verbal en algún momento trae violencia verbal y la violencia real en algún momento trae violencia real. Y ahí viene la segunda parte de la discusión. Lo van a increpar a Espert porque Espert se hizo la virgen violada diciendo, ay, me amenazan, cuando en verdad lo que habían hecho, que yo también creo que fue una torpeza política estúpida, de ir a tirarle bosta de caballo a la casa de Espert y ponerle un pasacalle. ¿Por qué la situación se crispó y lo fueron a increpar a Espert? Porque más temprano en la mañana, primero habían detenido hace unos días a una funcionaria de Kicillof con un cargo incomprensible, de esas cosas que también dan vergüenza, ¿no? Que integraba el Departamento de Sensibilidad en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, esas cosas que parecen una caricatura de Capusotto. Pero bueno, al margen de eso, a esa mujer la detienen
Y ayer se conoció la detención de otras 4 personas, entre ellas una concejal de Quilmes. Y los procedimientos fueron procedimientos como si estuvieran deteniendo a un narco del conurbano. Entonces ya la jueza Arroyo Salgado, que era la misma que visitaba Macri, digamos, o sea, una jueza claramente vinculada con el macrismo, es la que ordenó estos allanamientos absolutamente vejatorios. Si quieren tener una comparación, amenazas todo el tiempo cometen las barra bravas. Sin embargo, a ningún barra brava, por una amenaza, por un pasacalle, por tirar un balde de bosta en la casa de alguien, van y le rompen la puerta, le rompen la casa a la madre y lo allanan de esta manera. Acá claramente hay un ensañamiento político. Yo la verdad no avalo, me parece una pelotudez, estoy hablando en lenguaje libertario, una soberana pelotudez lo que hicieron los muchachos de Quilmes que fueron a escrachar a Espert. Porque no se hace, y sobre todo yo soy de los que cree que uno tiene, en función de la convivencia democrática, no tiene que ir a buscar las casas particulares de las personas con las que tiene diferencias políticas. Pero dicho esto, lo que está haciendo la jueza es de una gravedad institucional todavía mayor. Vamos a estar hablando a lo largo de la mañana y les vamos a contar los detalles de lo que pasó en los allanamientos del pobrecito de Espert, que saca pecho y se hace el malo y cárcel o bala, pero cuando van y le ponen un pasacalle, le tiran botas y dice, ay, me están amenazando, me están amenazando, me están amenazando. No sé lo que estás diciendo, no me interesa mucho. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! En el marco de los artículos 66 y 67 de nuestra Constitución, que nos avala pedir el 188, conformar también una comisión investigadora para sancionar al diputado Espert y a todo aquel diputado que haya agredido a la bancada de Unión por la Patria o alguno de otros legisladores, tanto del Frente de Izquierda como de esta honorable Cámara. Así que, Judice, ahí tenés otro pedidito más para tratar, ¿sabes? Bueno, hay que meterse con Florencia Cariñano, que ya se ha caracterizado porque cada vez que toma la palabra se da vuelta y le dice loca, gato. Este es el nivel de debate que hay hoy en la Cámara de Diputados. Pero por eso les digo, hay una especie de sinceramiento brutal en el lenguaje. Yo no creo que contribuya demasiado, pero es un dato, casi les diría, lingüístico de la realidad. Y ustedes veían ahí, Florencia Cariñano está promoviendo un proyecto de ley contra Espert por lo previo, lo que yo les venía diciendo, los episodios de violencia verbal a los cuales es afecto José Luis Espert. Pero en el medio de todo esto es el corazón más espectacular de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. La parte estructural más interesante es que la sesión se había convocado a regañadientes, o sea, el gobierno no quería saber nada, el oficialismo no quería saber nada, y se dieron vuelta, o mejor dicho, bajaron al recinto diputados que responden a gobernadores aliados al gobierno, Frigerio, Jalil, Rovira, la propia diputada Pagano de los Libertarios bajó al recinto, Lourdes Arrieta, que ya está peleada y tiene un monobloque, también bajó al recinto, y dieron un quórum inesperado de 136 diputados que empezaron a discutir, o sea, lograron votar el emplazamiento de las comisiones para que se discuta la cuestión del Garrahan y el presupuesto universitario, y en el momento en el que se iba a avanzar a discutir la cuestión de la criptomoneda Libra, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se armó el tole-tole en lenguaje libertario sería el bruto quilombo, pero bueno, se armó el desaguisado por el cual las diputadas lo fueron a increpar a Espert, y quien aprovechó la situación fue el presidente de la Cámara de Diputados, que cada vez que en una sesión incómoda alguien levanta el culo de la silla, lo de culo es el lenguaje libertario, entonces ahí dice, no, se levanta la sesión, y así fue lo que hizo Martín Menem. Fue un espectáculo, la verdad, lamentable. No es lo que la gente espera que ocurra desde el poder político y uno de los poderes más importantes, que es el poder legislativo, donde tenemos que sancionar leyes que de verdad apuntan a mejorar la ley de la gente. O sea, somos todos empleados de los contribuyentes, y que vean que la plata de esos impuestos va para este espectáculo lamentable que están pasando ustedes por la tele. La verdad que más allá de mi rol como presidente, me cuesta mucho ordenar el recinto,
Bueno, ahí lo tienen a Martín Menem quejándose, un espectáculo lamentable. Bueno, espectáculo más lamentable es que no convoquen al Congreso para discutir un aumento del presupuesto del Garrahan. Eso es lo verdaderamente lamentable. Es lamentable, obviamente, que discutan de esta manera, porque en definitiva para lo que sirvió es levantar la sesión. Lo que está haciendo Martín Menem es aquello que se llamaba, no en lenguaje libertario, sino en lenguaje un poquito más viejo, lágrima de cocodrilo. Está llorando, está lamentándose cuando por lo pronto se ríe como el perro Patán, aquel de los autos locos, que se reía porque dice, bueno, estos tarados pisaron el palito, se levantaron de las bancas y yo aproveché para levantar la sesión. La mirada de los radicales, porque hay que decir que esta sesión era una idea del sector disidente del radicalismo, ese que lidera Facundo Manes, que se llama Democracia para Siempre, insisten en que hay una especie de pacto oscuro entre libertarios y Unión por la Patria, y que cada vez que se tiene que discutir la cuestión de la criptoestafa Libra, se pudre la sesión y no se avanza. La verdad es una teoría un poco conspiranoica, pero esto fue justamente lo que dijo el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano. Una vergüenza lo que acaba de pasar porque no pueden explicar el acuerdo que tienen. Porque hoy teníamos para tratar en el orden del día la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. En vez de largar un enjambre de diputados para pedirte decreto por decreto, uno por uno, se levantan, se miran cara a cara, se insultan, le regalan a la sociedad argentina que está cansada, harta, agotada, agobiada de todo esto, la peor escena que le puedes dar. Nosotros convocamos a esta sesión por los temas, no por los partidos políticos. El Garrahan es un tema que le importa a la gente. Y ahí lo tienen a Pablo Juliano. Y la verdad que en la práctica, si uno mira el resultado final, uno puede decir, che, parece mentira. Tan torpes fueron los muchachos de Unión por la Patria que se levantaron en el momento y le permitieron a Menem que levantara la sesión. Esas cosas que tiene la política. ¿Fue una cuestión de pasiones y de bronca o fue una cuestión acordada por abajo? Y qué sé yo, no sé. Pero lo cierto es que eso fue lo que pasó. Pero el gobierno, en verdad, toma nota, que los gobernadores, tal como les venimos diciendo nosotros hace 2 semanas, están calientes porque no les bajan la plata, porque se sienten estafados. A lo largo de este año y medio de gobierno de Milei les dieron, como dicen ellos, las herramientas para gobernar al presidente. Le votaron la ley bases, miraron para otro lado con el DNU, dejaron que les ajustaran las clavijas, les cortaran la guita. Y ahora, cuando llega el momento de las campañas electorales, no aparece la plata, no aparecen las obras públicas e incluso los impuestos que podrían repartir tampoco los reparten. Por eso, este es el dato político, más allá del quilombo que se armó ayer en la Cámara de Diputados. El dato político es que por primera vez en la sesión de ayer, diputados que responden a gobernadores amigables con el gobierno dieron quórum y le provocaron bruta preocupación. Seguramente ahora arrancará el gobierno a ofrecerle mano a mano, te doy tal obra, te doy tal rotonda, te doy tal puente, te arreglo esta ruta, a ver si logran desbloquear este bloque que se armó ayer. Ojalá que esto no sea para dejar en una situación lamentable como la que está el Garrahan, para mantener los presupuestos universitarios pisados o para mantener a los jubilados cobrando la miseria que cobran. Ojalá que los gobernadores no pacten de semejante manera miserable para cagar a gente que está peor que ellos.